En una comunidad cerca a lago Titicaca, por la zona de la provincia de Juli, vivía José Aquisi, un joven de unos 20 años. La gente de su comunidad le decían José, estaba ya en mayoría de edad, y hasta Guainito el José, comentaban los de su comunidad. A esa edad los jóvenes en su mayoría tienen ya su mujer e hijos, ya que los padres los casan prontamente. Es que antiguamente, según la costumbre de nuestros ancestros, los padres decidían con quién tienen que vivir los hijos. Los papás de José anticipadamente habían conversado con los padres de una joven que vivía cerca a la frontera con Bolivia, unos a 2 o 3 días de camino, con quienes establecieron un trato para casar a sus hijos cuando tengan la mayoría de edad. Cuando los padres de José murieron, dejaron un testamento en la que señalaban dónde, cuándo y con quién debería de casarse, con la finalidad de cumplir con la última voluntad de sus padres. El joven se dispuso a emprender el viaje a ese pueblo cerca de Bolivia, donde le esperaba su prometida, de quien ni se imaginaba cómo era. Para salir de viaje alistó algunos alimentos para el camino, puso en su alforja un poco de quiciño, maíz tostado y cañiguaco, luego se puso a caminar. Siempre casi a las orillas del lago Titicaca, se esforzó en la caminata, pero la tarde lo venció, no sabía dónde huirse, cuando el sol hubo desaparecido totalmente en el horizonte y se sentía oscurecer. A poca distancia del camino vio una casa que de sus ventanas reflejaba las luces desde su interior. Se acercó hasta allí y tocó la puerta. Le abrió una hermosa señorita de ojos azules y una sonrisa tierna. Le trató amablemente. La joven, muy gustosa, aceptó hospedarlo. Allí vivían su padre y su hermana, que también era bonita. Al mirar al padre de las muchachas notó que detrás de aquellos ojos disimuladamente amables se escondían expresiones fieras que escarapelaban la piel. Como la casa era amplia, se quedó a dormir allí, muy a gusto. Al día siguiente le invitaron al desayuno, como la alegría desbordaba en toda la casa. La joven que la recibió en la noche la invitó a quedarse ese día. El padre también repuso: no puedes rechazar la invitación de mi hija. Hasta el pueblo donde vas todavía falta mucho y es necesario que descanses por hoy día. El muchacho aceptó, no teniendo otra salida. El padre se alistó y salió a trabajar. Las muchachas también salieron, pero con dirección al lago. Llegando a las orillas, se internaron en sus aguas y allí desaparecieron por muy buen rato, lo que le pareció muy raro para el joven. Para él, mediodía habían traído carachis, ispis y otros pescados, con lo que prepararon un rico almuerzo para el joven. Yo me llamo Andrea y mi hermana Silvia. ¿Tú cómo te llamas?, preguntó la muchacha de ojos azules. Me llamo José Aquisi, contestó el joven. Llegada la tarde, el padre de las jóvenes llegó muy alegre. Después que cenaron todos fueron a sus cuartos. El cuarto donde dormía José estaba al costado de Andrea. Cuando ésta entró en la habitación de José le dijo que no se durmiera rápido, que se mantuviera despierto por alguna razón. Efectivamente, el padre de Andrea tocó la puerta de su hija y preguntó: «Hija, ¿estás dormida?». «No, padre, estoy despierta». «Entonces veré si tu hermana está dormida». La voz del padre se escuchaba muy gruesa, incluso retumbaba en las paredes de la casa. Comprobó que su otra hija Silvia ya estaba dormida. Cuando volvió nuevamente preguntó: «¿Ya estás dormida, hija?». Pero Andrea contestó: «Ya te dije, papá, estoy despierta». Aquello se repitió como unas 2 o 3 veces más, hasta que en uno de esos Andrea ingresó al cuarto de José y le dijo: «Escupe en esta vasija harta saliva para que pueda contestar por ti. Debemos escapar o mi padre te sacrificará y comerá, porque él es un diablo». Lleno de terror, José lo más que pudo escupió en la vasija y salió de la habitación cogido de la mano de Andrea. Ella entró en su cuarto,
Hizo lo mismo, depositó harta saliva en un pote, luego salieron de los aposentos, tomados de las manos y se perdieron en la oscuridad, mientras el padre iba al cuarto de su hija preguntando si estaba despierta. Desde el interior la saliva contestaba, «Papá, aún estoy despierta». Hubo repetido el acto varias veces hasta que la saliva se agotó y ya no contestó. Entonces el diablo, sabiendo que su hija Andrea estaba ya dormida, tocó la puerta del joven y preguntó, «José, ¿estás despierto?». La saliva de José contesta, «Estoy despierto, Señor». Lo mismo se repitió varias veces hasta que la saliva de José se acabó. Cuando todo estuvo en silencio, el diablo ingresó al cuarto de José para comérselo, como ya lo tenía planeado. Pero grande fue su sorpresa cuando allí no había ya nadie, tampoco pudo encontrar a su hija, comprendió que José lo había robado, montó en cólera y se dispuso a perseguirlos. Para el diablo los caminos, las quebradas y los cerros no son nada, en un santiamén los recorría todos. Andrea, al sentir que su padre estuvo cerca de ellos, se convirtió en un hermoso jardín de flores y a José en el jardinero. El diablo al pasar por allí preguntó por los dos jóvenes. Al supuesto jardinero este le dijo que no vio a nadie pasar. Allí mismo el diablo desapareció como viento recorriendo los caminos. Andrea se debilitaba, debido a las transformaciones que venía aplicando para desviar a su padre, y debía ir a consumir algunas algas del lago, pero era imperioso ganar distancia y dejar a José a su destino, donde le esperaba un compromiso. Pero nuevamente el diablo se acercó hacia ellos y con los últimos poderes que le sobraban a Andrea, ésta se transformó en una carreta cargada de forraje y José en un anciano empujando dicha carreta. El diablo le preguntó si había visto a un joven con una mujer. El anciano respondió que no vio a nadie. El diablo sacudió la cabeza con enojo. Cuando nuevamente se disponía a seguir con la búsqueda, allí mismo se le presentó la bifurcación de dos caminos que le confundió totalmente. No sabiendo cuál de las vías tomar, retornó a su casa muy encolerizado. Andrea, que desfallecía en aquel momento por haber utilizado todos sus poderes, cayó en los brazos de José agonizante. Este con cierta desesperación cargó a la chica en sus brazos una gran distancia hasta llegar a las orillas del lago. Allí Andrea se sumergió en las aguas lentamente, perdiéndose en la profundidad. Después de algunos instantes Andrea volvió a emerger del lago, toda una diosa hermosa y ya recuperada. Las algas del fondo del lago le devuelven la vitalidad y belleza. Por un instante José se quedó pasmado con aquella divinidad de hermosura. Andrea le advirtió que no revelara a nadie las cosas por las que habían pasado y que su ayuda fue de corazón. José prometió guardar el secreto. Como quiera que estaba cerca del pueblo donde se dirigía José, allí se despidieron. Andrea quedó a las orillas del lago. Mientras el joven se alejaba caminando poco a poco, al llegar al pueblo lo recibieron los padres de su prometida, le dijeron que todo estaba listo y se casarían inmediatamente. Lo llevaron a la iglesia. Allí pudo ver por primera vez a su prometida, mientras Andrea había seguido a José a escondidas, a una recomendable distancia. Observaba convertida en una ave andina, un lechucho, miraba a José caminar hacia la iglesia. Acompañado de gente, en la puerta le esperaba una mujer vestida a la usanza andina. Se acercaron, la mujer sonrió, juntaron las manos y entraron en la iglesia. Andrea sintió un hincón en su corazón, un dolor desconocido que nunca antes había sentido. Allí se quedó mirando aún con la esperanza de que José pueda salir de allí, de esa iglesia, quizás gritando su nombre. Entonces ella la convertiría en un lecho también y volarían juntos. Pero la gente poco a poco se perdió en la iglesia, unas lágrimas cayeron de sus ojos, no podía esperar más, sus pensamientos solo eran ilusión de algo imposible que jamás pasaría, y alzó vuelo solitaria para volver al lago, pero algo le faltaba, algo había perdido y esa pérdida lo entristecía.
José ingresó acompañado de su prometida a la iglesia. Ahí estaba el Taitakura, quien empezó con la ceremonia del matrimonio. José en aquello fue llenándose de cierta angustia que a medida que avanzaba la celebridad del casamiento se inundaba de una tristeza y desesperación. El mundo se le derrumbaba a su alrededor, algo estaba mal, no podía distinguir qué era, le daba vueltas la cabeza, un milillo de sudor le segregaba por las sienes. El cura preguntó a la novia si aceptaba por esposo a José, ella respondió entusiasmada que sí, también preguntó al novio, y éste se quedó callado por un instante, luego gritó, no quiero casarme, amo a otra mujer, y salió corriendo de la iglesia, burlando a todos los asistentes, corrió y corrió gritando el nombre de Andrea, 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 tenía que buscar a Andrea, pese a que se expusiera al terror de su padre. El único lugar donde podría encontrarla era en su casa, el lugar donde la conoció, llegó hasta las cercanías de la casa y se escondió para que el padre de Andrea no le descubra, la esperó en la orilla del lago, pero a la hora del hecho no apareció Andrea, fue Silvia quien llegó hasta el lago y se sumergió en sus aguas. La esperó a que salga. Cuando la joven salió de las aguas le preguntó por Andrea. Si ella se fue contigo, contestó Silvia, ¿cómo pudiste regresar? Si mi padre te ve ahora te sacrificará, te ha estado buscando por todas partes. Es más, si mi hermana volviera la castigaría terriblemente allá en el fondo del lago la torturaría con cadenas de plata, metal del cual nosotras no podemos liberarnos. Las cadenas de plata hacen mucho daño a las sirenas, hasta convertirnos en criaturas monstruosas. Es terrible lo que hizo mi hermano, yo no sé por qué lo hizo. Cuando una de nosotras se enamora de un mortal de la tierra suelen ocurrir desgracias como esta. ¿Dónde puedo encontrar a Andrea? Preguntó con ansia José. Es que no estás entendiendo, no podrás escapar de este lugar a estas alturas y a mi padre. Seguramente ya sabe que estás por aquí y no tienes oportunidad de escapar, le advirtió Silvia. Por favor ayúdame a encontrar a Andrea, sin ella no podría vivir, descubrí que la amo con todo mi corazón, suplicó José. Tal como dijo Silvia, el hombre que tenía por padre se acercaba rápidamente hacia el lago donde se encontraban, para ver con quién charlaba su hija Silvia. Ella, comprendiendo la situación de Andrea y José de todo lo que había sucedido, decidió ayudarlo. Ya no hay forma que puedas escapar por ti mismo porque mi padre te alcanzará fácilmente, le dijo. Sacó de entre su vestido una miniatura de un caballito blanco y le dijo, corre José, corre, busca a mi hermana, cuando estés corriendo arroja esta miniatura entre el pajonal, monta en el caballo y escapa. El diablo ya estuvo muy cerca de alcanzarlos en la orilla del lago cuando José empezó a correr hacia el pajonal, por la pampa. En breves instantes el diablo le dio alcance a su hija y la envolvió en una especie de bruma negra. Apenas José pudo verla de reojo desaparecer en esa bruma. Silvia corrió y corrió todo lo que sus pies podían hacerlo, pero al voltear hacia atrás descubre que el diablo le seguía ya de muy cerca, envuelto en una especie de humo negro, venía tras él ligeramente flotando por el aire. No teniendo otra cosa que hacer arrojó la miniatura que le diera Silvia a los pajonales. Allí la miniatura empezó a agrandarse hasta convertirse en un gran caballo blanco. José subió de un salto a sus espaldas, y el caballo empezó a correr a una velocidad extraordinaria. Pareciera que los pies del caballo no tocaban el suelo. Así pudo José dejar al diablo atrás. Dirigió el extraordinario caballo hasta su comunidad para poder buscar ayuda de alguien y llegó en muy poco tiempo. Fue directamente a la casa del chamán de la comunidad, se bajó del caballo y en breves instantes tomó su forma original de miniatura. José lo cogió del suelo y lo puso a su bolsillo. Encontró descansando apaciblemente al brujo dentro de su cocina. Don Anselmo, por favor tiene que ayudarme, suplicó.
Desesperado, el chamán le preguntó lo que le estaba pasando, rápidamente le contó todos los acontecimientos pasados. Ahora el diablo me persigue, me va a matar o sacrificar, tiene que salvarme, don Anselmo, suplicó José. Este extendió una especie de manta en el piso, allí hizo una consulta a las hojas de coca. El que te persigue es un demonio muy poderoso, no hay forma de que podamos vencerlo así. Y si hacemos los pagos más grandes a la Santa Tierra no se puede, dijo moviendo la cabeza. El miedo y el terror invadió el cuerpo y el alma de José. Este diablo incluso afectará a toda la comunidad, causándonos graves daños en nuestros animales y nuestras casas, sentenció Anselmo. Y la coca ya no me dice nada y cada vez se acerca más y más este diablo, suspiró. ¿Ahora qué haremos, titán Anselmo?, replicó el joven. El brujo se levantó y salió para afuera, seguido por José, miró al horizonte. En su rostro se dibujó una pequeña esperanza. A no ser, dijo volteando la mirada hacia José, ¿qué será Taita? ¿Qué será, con vivo interés? Preguntó José. El brujo se llevó unas cuantas hojas de coca a la boca para masticarla, luego dijo, en la laguna de Pampautaña existe un toro maligno, es un toro de oro, tiene su encanto. Cuentan que quienes se acercan por los alrededores de la laguna son atacados por este torja a punta de cornadas, suele arrastrar a la laguna a todo aquel que osa pasar por sus dominios, muy pocos logran escapar. Si el demonio te persigue sería mejor esperarlo en la laguna de Pampautaña y así enfrentarlo con él. Toro de oro, pero esa laguna está tan apartada que caminando tardaríamos en llegar unas 5 horas, mientras tanto ya el diablo nos habrá alcanzado y matado a los dos. José, entusiasmado, le dijo, no hay problema don Anselmo, tengo un caballo que nos llevará rápido hasta esa laguna. Oh muchachos, si es así vayamos de una vez, pero corremos el riesgo que antes que nos encuentre el diablo nos mate el toro, exclamó el viejo brujo. Cuando el diablo llegaba a la comunidad de José, apenas pudo ver perderse el caballo blanco en la colina montado por 2 personas, entonces continuó la persecución detrás de ellos. El caballo muy pronto llegó a la laguna con sus 2 jinetes. No hay tiempo, dijo el brujo, también extendió su manta multicolor en el piso, escogió unas cuantas hojas de coca y se recomendó a los apus. Luego hizo algunos rezos inentendibles, hacía de las manos a José hasta la orilla del lago. No podrá salir el toro rápido si no le ofrendas tu sangre, le dijo. Luego sacó una navaja de entre sus atuendos y le alcanzó a José. Muchacho, córtate la mano y haz que unas cuantas gotas caigan al agua, solo así el toro podrá salir rápido. Mira que el diablo ya está bajando por aquel cerro. Efectivamente, del cerro más alto que rodea la laguna bajaba el diablo, rápidamente hacia ellos envuelto en una niebla negra. José con la navaja se cortó la mano. Y la sangre empezó a manar a borbotones y las rojas gotas tiñeron las cristalinas aguas de la laguna, pero de pronto las aguas empezaron a agitarse bruscamente en oleadas que empezaban a levantarse a gran altura. Cuando el diablo había llegado junto a ellos y estuvo a punto de atacarlos, apareció el fantasmagórico animal de color dorado. Era un inmenso toro que estremecía las aguas de la laguna. De canto a canto salió bramando, cuyo mugido retumbaba en todos los cerros distantes. Aquel ambiente se tornó pernicioso y vaporoso. El diablo al ver que el toro se dirigía hacia donde estaba dejó de lado a José y al brujo y se preparó para recibir la embestida del gigante toro. El choque fue estruendoso, allí mismo se levantó polvo del suelo. Había una fuerza descomunal de ambas partes, que el impacto del toro y el diablo incluso levantó por los aires a los 2 espectadores. Había empezado una batalla épica entre el toro de oro y el diablo.
Este sostenía de los cachos al animal, aún así era llevado de un lugar a otro, algunas veces revolcado una y otra vez. Una vez que el toro tomaba distancia de su contrincante, embestía al diablo a toda velocidad, provocando espantosas bataholas y polvo tupido. Aquel era un espectáculo fuera de serie ante los ojos de José y Anselmo. Pasó buen rato del estupor y miedo que llevaban. Cuando se recuperaron poco a poco: tenemos que escapar mientras pelean, dijo Anselmo. Se pusieron de pie y empezaron a caminar, alejándose lentamente del lugar donde se libraba la batalla entre el toro y el diablo. Llegaron a la punta de la colina. Desde allí observaron cómo la pelea seguía siendo atroz y brutal. Ninguno de los dos cedía. Pasó buen tiempo, después el toro iba llevando al diablo a sus dominios. La pelea se desarrollaba ya en las aguas de la laguna. Levantaban grandes olas que la laguna desbordaba tremendamente sus orillas. Ante la mirada atónita de Anselmo y José, el diablo y el toro se fueron hundiendo en la laguna, peleando y peleando. A medida que se perdían las aguas fueron calmando hasta que todo desapareció. Las aguas de la laguna calmaron totalmente. Sus aguas negras reflejaban un tono siniestro que cualquier observador se envolvería en un miedo aterrador. Sintiendo aquello, José y el brujo Anselmo dieron vuelta y se pusieron camino a su comunidad. Iban con sus facciones aterrorizadas, repitiéndose en sus mentes una y otra vez la atroz batalla entre el diablo y el toro, que era algo terrible que jamás hubieran imaginado ver. Después de dejar a José con su prometida en aquella iglesia, Andrea quiso volver a su casa. Tal vez su padre le perdonaría. Siempre en cuanto dijera el lugar donde se encontraba José, lo buscaría, y al encontrarlo, comerlo o sacrificarlo a su placer. Pero aquel sentimiento que llevaba en su corazón hacía que actuase de forma extraña. Es que amaba a José. No entendía de cómo se pudo enamorar de un pobre mortal. Desde muy lejos divisó la casa donde antes vivían tranquilos, con su padre el diablo y su hermana Silvia. Esta caminaba por las orillas del lago tranquilamente. Nuevamente las lágrimas rodaron por sus mejillas. Había cometido errores por amor, por un hombre que nunca supo que ella lo amaba. Antes que su familia se dé cuenta que estaba por allí, emprendió presurosa marcha en dirección desconocida. Ir a donde, quizás donde nadie la pueda encontrar, mucho menos su padre, que pondría en peligro la vida de su amado José. Era mejor así, que estuviera vivo, aunque sea en los brazos de otra mujer. Anselmo y José habían retornado a su comunidad. Allí nuevamente José pidió la ayuda del brujo que lo guiara en la búsqueda de su amada, de cómo podría encontrarlo. Mañana al alba consultaremos a los sapus. Si tenemos la venecia de ellos nos dirán dónde está Andrea. Tienes que venir temprano, le dijo. Al día siguiente, antes del amanecer, José apareció en la casa del brujo. Este nuevamente extendió en el piso su manta pequeña, tejida de lana de alpaca, echó la coca allí. Con un obsesivo misticismo, arrojó al aire algunas. A cierta altura las hojas caían desordenadamente encima de la manta extendida. Los ojos de Anselmo quedaron viendo pensativamente por largo instante, y al fin pronunció: Andrea se encuentra en un lugar muy lejano, en un lugar de difícil acceso. ¿Qué lugar es ese, Titán Selmo?, preguntó José. Es un lugar que está fuera de nuestro alcance. Quizás sea el mundo de los espíritus, el mundo de los gentiles, de los chulpahuichus. Tenemos que ofrecerles una mesa o despacho. Es algo grande. Si no hacemos eso no podremos recuperar a tu amada, sentenció el brujo. José pudo recolectar todos los productos que le pidieran: Selmo, dulces, bizcochos, galletas, productos de tierra como papa, oca, izaño, habas. Todos estos productos tienen que estar viejas o guardadas. También puede ser ismu, papas ismu, izaños, dijo el brujo. Además tenían que llevar bastante aguardiente. Los aguichos gentiles son muy fuertes, decía Anselmo. También juntaron vino, anisado, champán, entre
otros licores para ofrecérselo a los chulpa aguichus, quienes posiblemente tenían escondida a Andrea. Se pusieron en marcha con todas las provisiones completas, usando nuevamente el caballito en miniatura. Recorrían parajes inhóspitos, paisajes más allá de este mundo. Andrea, después de alejarse de la casa cerca al lago, caminó mucho, caminó sin descanso. Caminaba tal vez porque el solo hecho de caminar aliviaba el mal de su corazón. Este trajín lo llevó a confines desconocidos, no se dio cuenta mucho del hecho, tal es que al voltear un pequeño cerro se presentó ante un pueblito muy extraño. A medida que avanzaba por sus calles de las puertas salían algunas cabezas para observarla. Lo raro era que todas las miradas eran de ancianos y ancianas. ¡Qué extraño! En este pueblo viven pura gente vieja, se dijo para sí misma. Al llegar a la mitad del pueblo se encontró con una pequeña plaza. La plaza era en forma de triángulo, al medio, dentro de un círculo, había una estatua en forma de esfinge. Aquello era real. Trataba de abrir más los ojos para comprobar que si por alguna razón se había quedado dormida. La funesta plaza empezó a tomar una coloración azul y todo el ambiente también tomó ese tono. Trató de caminar lo más rápido posible para alejarse de aquel pueblo que le infundía un miedo a ultratumba, pero más adelante varios viejos y viejas venían en dirección hacia ella. De pronto se vio rodeada por una cantidad de siniestros ancianos, quiso correr pero la multitud de viejos o viejas la hicieron de los brazos. Uno y otro, como si aquella mucha lumbre de viejos decrépitos la quisieran engullir en un instante. No podía gritar, no le salía los gritos, una extraña energía se emitía de los viejos. Iban succionándole su vitalidad, quitándole valor y fuerza, siendo arrastrada por las calles de aquel extraño pueblo, la multitud de viejos apretujándose a su alrededor como enjambre de abejas en el panal. Algo se comían de ella, acaso absorbían su energía, su juventud. A donde llegué, se preguntó, la arrastraban. Boca arriba, allí se fue apagando su visión hasta tornarse todo oscuro, no sabía qué pasaría con ella, a dónde la llevarían, perdió el conocimiento con la mirada perdida en el espacio infinito. El brujo Anselmo y el joven se acercaron a un paraje totalmente alejado donde se podía decir que ningún ser humano podría habitar por esos lugares, pero empezaron a ver viejas construcciones de piedras. Estos son los chulpahuasis, dijo Anselmo. Antiguamente se creía que en la tierra vivían otro tipo de seres que no conocían la luz del sol, ellos vivían solo con el reflejo de la luna. Por alguna razón se enteraron que vendría el sol y este traería calor, por tanto ellos se quemarían, sabían que el sol saldría del oeste. Entonces construyeron sus casas con puertas mirando al este, pero en ese cálculo fallaron y el sol no salió del oeste sino del este, allí perecieron quemados. Otros tal vez se salvaron saltando a una especie de dimensión paralela y esos son posiblemente los espíritus de estos chulcahuasis. La gente que suele entrar por aquí suele enfermarse. ¿Estos chulpahuichos tienen vida, don Anselmo?, preguntó incrédulo José. Esos están más vivos que tú cuando tú hayas muerto, ellos seguirán habitando estos parajes, incluso por la eternidad. Ya verás qué pasa esta noche, aseveró el brujo. Por los alrededores, aparte de las viejas construcciones de casas de piedra que no sabían de qué tiempos eran, encontraron huesos muy resecos de humanos. Ya ves, ahí están culpa tu locuna, dijo Anselmo. Se colocaron a poca distancia de la ciudad perdida. El viejo empezó con el preparativo de su ritual, prendió la brasa y echó incienso en ella, puso un montón de leña donde quemaría las ofrendas para los chulpas. La mesa chulpa se preparó con todos los productos que habían traído. Cuando todo estaba listo, el viejo brujo prendió candela al montón de leña y enseguida empezó a hablar en voz alta y en quechua. Luego se hizo un silencio largo, un vientillo recorría el lugar haciendo silbar los ichus.
De pronto en el aire se escuchó una voz de viejo. Andrea cotichinaba, la voz se perdió en la oscuridad. José tiritaba de frío y de miedo, mientras el brujo con los ojos desorbitados cogió la botella de alcohol, le dio un buen sorbo, enseguida se acercó a la lumbre y allí puso la mesa o el despacho para los chulpa. Huichos, aquello se fue quemando poco a poco. El brujo Anselmo sudaba de su frente, el brillo de su sudor se podía notar con la luz de las llamas del fuego. Anselmo y José tuvieron que regresar sin André en busca de una llama para ofrecérselo como huilanchito a los chulpahuichos. Ojalá con este huilanchito de llama los huichos te devuelvan tu sirena, comentó Anselmo. Cuando volvieron con la llama entre manos, a la tarde siguiente, el brujo Anselmo preparó la llama como sacrificio a los chulpahuichos, cortó el vientre de la llama y metió su mano por allí hasta alcanzar el corazón del ánemel y lo sacó palpitando y se la ofreció a los chulpahuichos. En aquel momento empezó a recorrer el ambiente un viento helado, la leña ardía. José veía caminar sombras a sus espaldas, por encima de las llamas del fuego parecía ver rostros de viejas y viejos. El brujo empezó a salpicar la sangre de la llama en todas direcciones, chulpavichi, chulpavicha. Allí entre el fuego, donde se quemaba las partes de la llama, frente a José se le presentaba una visión más clara, una especie de danza de otro mundo, de viejos y viejas que se regocijaban comiendo no sé qué o no sé qué parte de la llama, pero se sentía que lo devoraban a satisfacción. Luego una voz áspera se escuchó decir: Sorpay Anselmo, Sorpay José Cunanca, Apacupuchis Andriata Ampichis, Abicho Abicha Manaña Pipiscutimuncachu, contestó don Anselmo. Pero en ese instante un fuerte viento empezó a soplar, silbaron los ichus, se escuchó a los búhos lejanamente, y fue calmando todo poco a poco. El brujo chamán seguía entonando algunos rezos inentendibles y de rato en rato echaba aguardiente al suelo y al fuego, tomaba y escupía mencionando a los sapos y ordenaba que hiciera lo mismo a José. De lo contrario puede quedar chulpado o encantado y enfermería. Tenemos que hacer eso hasta el amanecer, le dijo Anselmo. ¿Dónde está Andrea?, preguntó José. Aún no podemos ir a traerla, debe estar en algún lado. La buscaremos mañana, contestó Anselmo. El tiempo fue pasando lentamente, mientras el fuego consumía las partes de la llama, casi al amanecer dormitaban y el sol ya venía alto. Abrieron los ojos sobresaltados y miraron las cenizas donde quemaran el huilanco de la llama en la noche. Allí habían cenizas blancas. Hemos sido bien recibidos, dijo Anselmo. A unos cuantos metros de ellos entre las construcciones de piedra había aparecido una cueva medio escondida. Fueron hasta el lugar. Efectivamente allí estaba el cuerpo de Andrea moribunda, apenas respiraba. La cargaron al caballo y se la llevaron. Mientras se alejaban del lugar se escuchaban risas retumbantes de viejos. Ya en la comunidad don Anselmo se encargó de curar a Andrea con algunos rituales. Como ella era una sirena necesitaba algunas algas acuáticas, el brujo sabía de estas cosas y fue hasta un lago cercano a obtener dichas algas, dándole aquello en pócimas pequeñas. Andrea fue recuperándose poco a poco hasta que un día abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de José que estaba a su lado con una sonrisa. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó. José le contó por qué había decidido buscarla. Era debido al amor inmenso que le tenía, que por ese sentimiento profundo por ella había escapado de la iglesia, burlando el compromiso que tenía Ala en ese pueblo cerca de Bolivia, y toda la travesía que pasó hasta recuperarla. El corazón de Andrea palpitaba aceleradamente hasta que ambos se abrazaron muy fuerte, juntando sus labios en un tierno beso. Después Andrea preguntó por su hermana. No creo que esté bien, seguro que mi padre la encadenó para que no escape como yo. Así la joven pareja, ensillando el caballo veloz, volvieron al lugar donde todo había empezado. Llegando a la casa no encontraron a nadie,
entendieron que el lugar estaba abandonado. Andrea se sumergió en las profundidades del lago Titicaca buscando más o menos dónde aprisionaría a su padre, a su hermana. Justamente la encontró en uno de esos cóncavos profundos del lago, aprisionada con cadenas de plata que torturaban el frágil cuerpo de la sirenita. Andrea la liberó antes que vuelva a tierra. Tenía que curarla con las diversas algas que había en las profundidades del lago. Tardó una semana para la recuperación de Silvia. Cuando volvieron del lago, allí los esperaba José. Las dos hermosas sirenas se reunieron con José y hablaron: tenemos que irnos lejos de este lugar, tampoco podemos volver a tu comunidad, dijo Andrea, porque mi padre, si por algún motivo escapara de la pelea con ese toro, lo primero que haría es buscarnos en este lugar y en tu comunidad. Fue así que la pareja emprendió un largo viaje. Llegaron hasta la tierra de los Chayas, se asentaron cerca de una gran laguna. Era muy pequeña en comparación al lago Titicaca, pero allí las sirenitas podían llevar su vida paralela, siendo sirenas y también como humanas normales en tierra. Por esas tierras se casaron, tuvieron hijos. También Silvia se casó con un joven chayá de esos lugares. Con el tiempo el lugar se convertiría en un hermoso pueblo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.